están las noticias? Amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Tenemos importante información para compartir con ustedes en breve. Iniciamos con la revisión de los titulares con los hechos más destacados de esta jornada. La fiscal general del Estado, Ruth Palacio, será llamada a comparecer en la Asamblea Nacional para que dé detalles de los avances de las investigaciones en el caso de corrupción de Odebrecht. Continúan las reacciones de las elecciones del pasado domingo. Algunos candidatos a las distintas dignidades esperan los resultados del reconteo de votos. Señalan que existen inconsistencias. Más de 27.000 damnificados y al menos 12.000 hectáreas de cultivos afectadas deja hasta el momento la época invernal. Así lo dieron a conocer las autoridades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. En las noticias internacionales, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, puso su cargo a disposición con la condición de que la Cámara de los Comunes acepte su propuesta de acuerdo sobre el Brexit. Y en las noticias deportivas, se enciende la fecha 7 de la Liga Pro, Barcelona versus Liga de Quito. El encuentro es catalogado como uno de los más importantes de la jornada. Iniciamos con información electoral. El candidato a la prefectura de Pichincha, Juan Zapata, espera con el reconteo de votos revertir el resultado electoral del domingo 24 de marzo. Por su parte, la virtual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, informó que mantendrá su primer encuentro formal con el prefecto saliente, Gustavo Baroja, para la transición en el gobierno de la provincia. El candidato Juan Zapata quiere dar la pelea hasta el último. Está convencido que en las actas declaradas inconsistentes por el Consejo Nacional Electoral están en juego más de 202.000 votos que podrían inclinar la balanza a su favor, pues de acuerdo a su análisis, algo más de 17.000 votos lo separan de quien encabeza por ahora la preferencia de los pichinchanos. En la Loma, centro histórico masculino, usted ve, aquí tengo Juan Zapata 38 votos, esta es la original. Usted va a la página del CNE y tengo un voto. Entonces, vuelvo a insistir, estos son copias, son espejos, porque se entiende que son sin duda, fotografías, debería coincidir exactamente. El conteo voto a voto solicitado por Zapata tendrá el respaldo de al menos un centenar de sus militantes que apoyan su candidatura a la prefectura pichinchana. Pues si hay un universo tan grande de votos y una diferencia pequeña, yo creo que el país me va a entender que la prefectura de Pichincha todavía está en juego, todavía está en competencia. Quien hasta el momento lidera la preferencia electoral en esta provincia resta importancia a lo expuesto por su contendor electoral. Aclara que si bien es su derecho a recurrir a los recursos contemplados en el Código de la Democracia, ella ya piensa en lo que se viene para Pichincha. Por ende, las reuniones de transición comenzarán este jueves. Así que los recursos están en el Código de la Democracia y cualquier ciudadano puede hacer uso de ellos. Nosotros estamos ya en otro capítulo y el día jueves a las 3 de la tarde en el gobierno provincial, en el Salón de la Provincia, iniciará el proceso formal de la transición. Entre este jueves y viernes, la Junta Electoral de Pichincha dará a conocer los resultados de este reconteo de votos y revisión de actas, con lo cual, después de que se agoten los recursos legales establecidos por la ley, proclamará resultados oficiales. Las autoridades seccionales electas se posesionarán el 24 de mayo venidero. Javier Ceballos, Telediario. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y líder del Partido Social Cristiano, atribuyó la acogida obtenida en las recientes elecciones a su modelo progresista. También se refirió a los incidentes protagonizados en Manabí y Juján. El Partido Social Cristiano y sus aliados alcanzaron la mayoría de votos a nivel nacional. Nosotros tenemos 8 prefectos, las 6 aliados, 4 en la costa, Esmeraldas, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, 3 en la sierra, Imbabura, Bolívar y Cañar, 1 en la Amazonía, que es Pastaza, y tenemos al momento contabilizados 46 alcaldes. Sobre las votaciones en Manabí, donde hay 22 cantones, Nebot precisó que lograron 7 alcaldías en las ciudades más representativas de esta provincia. Todas las ciudades grandes, con excepción de Manta, Puerto Viejo, Chone,
El Carmen, que son ciudades muy grandes, Jipijapa, Ciudad Mediana, Montecristi también. Montecristi, San Vicente, Flavio Alfaro. Y a pesar de que en Manabí la lista 5 se alzó con la prefectura, El expresidente Correa ganó la prefectura de Manabí. Sí, es así. Alcaldía del presidente Correa, 0 en Manabí. La votación manabita por ciudades, nosotros como Partido Social Cristiano tiene la primera votación. por ello considera que el PSC ha retomado su liderazgo. La primera fuerza política del Ecuador, las 6 y sus aliados. Nosotros donde no hemos ganado, hemos quedado segundos y por excepción terceros, ahí pegados. Versión con la que concuerda el sociólogo Mario Hunda. La consolidación del Partido Social Cristiano, que recupera la provincia del Guayas, mantiene la ciudad de Guayaquil, se expande sobre el conjunto de la costa ecuatoriana, aunque sufre un parón, una derrota fuerte en la provincia del Oro. Carlos Falqués es mi amigo de toda la vida. Me duele lo que ha sucedido. Él tendrá que explicarlo mejor que yo. Pero vea lo que yo sí quiero explicar. Vea cuál es el partido que más votos tiene en la provincia del Oro, el Partido Social Cristiano. Considera que más que un triunfo de su partido político, el haber alcanzado la mayoría de votos a nivel nacional radica en el interés de los ciudadanos que buscan el progreso. Yo creo que es un triunfo de quienes en el país tienen una sola ideología, la ideología de la prosperidad. Seguir trabajando por el país, y cada uno de los alcaldes que ganó ahora se comprometió a replicar el modelo de Guayaquil en el resto de los cantones, y los prefectos también. Esto no queda más que agradecer al Ecuador entero. Ojalá y con la bendición de Dios podamos tener presidente de la República también. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y hoy arrancó el recuento de actas electorales inconsistentes en la provincia del Guayas. El proceso puede tomar hasta 10 días. Más de 6.000 actas inconsistentes se registran en la provincia del Guayas, y este miércoles inició su recuento en la delegación provincial del CNE, iniciando con la dignidad de alcaldes. Para el efecto, se instalaron 150 mesas. El día de hoy vamos a atender alrededor de 6 o 7 cantones. Para darles una idea, nosotros tenemos actas con inconsistencia numérica en toda la provincia. Son 876 actas con inconsistencia numérica en la dignidad de alcaldes, que es lo que estamos tratando en este momento. Solo al terminar alcaldes podremos pasar a la dignidad de prefectos. Hasta la delegación del CNE llegó Rómulo Minchala, candidato a la alcaldía del Cantón Milagro por el Movimiento Creo, que por 503 votos quedó por debajo del virtual ganador José Francisco Azán del Movimiento Madera de Guerrero, por lo que presentó su reclamo. Porque hay 58 actas con inconsistencia. Si nosotros multiplicamos 58 actas por 350, son casi 15.000 votantes. Sin embargo, Azán también reclamó, pues afirma que su ventaja en votos es mayor. Y en nuestras actas la diferencia es 1.06 a favor de nosotros, pero en el Consejo Electoral en este momento es 0.5. Lo propio hizo el actual alcalde del Cantón Santa Lucía y candidato a la reelección por Alianza País, Miguel Ángel Solórzano, que quedó en segundo lugar por debajo de Edson Alvarado de Madera de Guerrero. Que se abran algunas urnas, tanto por las inconsistencias como también habíamos detectado unas 6 urnas más, en total 14. Hasta el CNE han llegado reclamos de movimientos políticos en 7 cantones del Guayas. El recuento de actas inició a las 11:30 de este miércoles y se extenderá hasta por 10 días. En torno al sistema de transmisión de datos que estuvo a cargo del estatal CNT, ante reclamos del vicepresidente del Pleno del CNE, Enrique Pita, sobre fallas en la transmisión de resultados, la estatal de comunicaciones pidió un peritaje informático sobre los contratos suscritos para estos comicios. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y Gustavo Larrea, presidente nacional de Democracia Sí, calificó como un éxito la primera participación electoral de esta organización política al conseguir 32 alcaldías y 5 prefecturas. También se refirió a los resultados obtenidos por el correísmo. La primera elección que participamos, tenemos apenas 10 meses de haber sido legalizados y sin duda nos constituimos en una fuerza política nacional. Estamos en 16 provincias con alcaldes electos. No estamos concentrados ni en una región ni en una provincia, somos una fuerza nacional. Decirle también al país que la tendencia progresista del país ganó la mayoría de prefecturas y alcaldías. Y se dice que las fuerzas del correísmo emergen, esto no es verdad. El correísmo hace un año
En la consulta popular obtuvo el 33% de la votación por el no y el 67% de la votación por el sí. Hoy obtiene el correísmo el 10% de la votación y el 90% de los ecuatorianos se han pronunciado por otras expresiones políticas. Y tras aceptar de forma parcial 7 recursos de revisión, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio definió a los 5 finalistas dentro del concurso que seleccionará al nuevo titular de la Defensoría Pública. Ángel Torres, Luis Fernando Ávila, Jaime Santos, Catalina Castro y Gina Gómez de la Torre podrán recibir impugnaciones ciudadanas. Bueno, lo que ha hecho es el Pleno del Consejo revisar particularmente lo que tiene que ver con los puntajes a la especialización. Y lo que ha hecho ahí el Pleno es verificar en función de la pertinencia de cada una de las especializaciones particularmente, y en función de eso ha asignado un puntaje. Si no se llegaran a presentar impugnaciones ciudadanas en cualquiera de los concursos, lo que sería es pasar a la siguiente fase, que ya es la designación. Y el presidente del Movimiento Nacional Campesino FECAOL, Richard Intriago, solicitó al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso que descalifique a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que incumplieron el artículo 5 del reglamento de promoción de los y las candidatas al organismo. Consideran que esto perjudica a su candidata, que no tuvo respaldo de campaña electoral. Hay una inconsistencia. Realmente es un atropello a la sociedad civil que no tiene la plata, no tiene la maquinaria electoral, que no puede hacer estas campañas o que no tiene esa imagen de algunas imágenes nacionales que salieron apoyando a algunos candidatos, y que por esa razón hemos perdido una representante importante que podría estar en este consejo. Por eso pedimos la destitución inmediata, no solamente un llamado a atención por escrito, no solamente la notificación, porque de otra forma se convertiría estas elecciones en una payasada, en un juego que para las próximas elecciones del quinto poder del Estado va a volver a ocurrir. Eso se lo pedimos tanto al CNE como al Tribunal Contencioso Electoral. Vamos ahora a revisar más temas. La jueza nacional Silvia Sánchez dispuso la revocatoria de la prisión preventiva que pesaba sobre el exfuncionario de la Secretaría de Comunicación Patricio Pacheco, decisión que tomó luego de considerar que los elementos que motivaron la orden de prisión desaparecieron tras la entrega voluntaria de Pacheco el pasado 8 de diciembre. La magistrada dispuso su presentación diaria ante la Corte Nacional de Justicia y la prohibición de salida del país. Patricio Pacheco, junto a Fernando Alvarado Espinel, son parte de los 4 procesados en el caso de peculado por presuntos contratos irregulares ejecutados por la SECOM para los enlaces ciudadanos. El próximo miércoles se conocerá si son o no llamados a juicio por este delito. Que hace un mes y algo atrás se realizó la audiencia de apelación a la prisión preventiva, en donde la Corte de Apelación de la Corte Nacional de Justicia revocó la prisión de Carlos Bravo porque se había entregado voluntariamente a la justicia. Y no había ningún indicativo de que Patricio Pacheco había hecho el mismo ejercicio. ¿Qué sucede? Que Patricio Pacheco sí se entregó voluntariamente en la justicia, pero en el país de Colombia. Entonces, pues tuvo que realizarse el trámite pertinente en el país vecino, apostillar el documento, pedir revocatoria de la prisión preventiva y técnicamente aplicar el mismo principio de igualdad. Justificamos que también nos entregamos a la justicia y efectivamente el motivo legal y constitucional que utilizó la magistrada para revocar la prisión preventiva fue aplicar el principio de igualdad formal ante la ley. La fiscal general Ruth Palacios deberá acudir ante el Pleno de la Asamblea Nacional para exponer los avances de las investigaciones del caso Odebrecht. Pasados más de 2 años desde que se destapó el caso Odebrecht, la Asamblea pedirá que la fiscal ante los 137 legisladores entregue información de lo que hasta ahora el Ministerio Público ha podido recabar. Venga a informarnos cuáles son los avances de la investigación. Sabemos que viajó a Brasil, se ha cogido versiones de los funcionarios de Odebrecht. A criterio de Ángel Gende, proponente de la resolución que fue aprobada con 110 votos, hay importante información que la Fiscalía debería dar a conocer. Es necesario establecer quiénes robaron, cuánto robaron, establecer la ruta del dinero.
La socialista Silvia Salgado mencionó que la presencia de la fiscal es pertinente, pues se desconoce a fondo los resultados de la investigación para dar con el paradero de los recursos públicos que habrían sido desviados a cuentas privadas en paraísos fiscales. ¿Están en obras privadas invertidas en inmuebles o están también en instituciones financieras del país, en las llamadas offshore? De esto ya no cabe duda. En la bancada de la Revolución Ciudadana, de igual forma, se manifestaron a favor de la resolución. Somos los primeros interesados en que concluyan esos procesos. Queda en manos de la presidenta Cabezas hacer la convocatoria para que Ruth Palacios, fiscal general, acuda al llamado de los asambleístas. Alexis Moncayo, Telediario. Y la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas legales para evitar abusos de las entidades financieras. Con 9 votos afirmativos y una abstención, se aprobó la mañana de este miércoles el informe que pasará a primer debate en el Pleno de la Asamblea y que contiene modificaciones al Código Monetario y Financiero, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Telecomunicaciones. Algo que hemos regulado es el manejo de los call centers, que estos call centers llamaban en horas totalmente inadecuadas, fines de semana, sin respetar la privacidad. La norma, según el titular de la comisión, se enfoca en beneficiar al usuario del sistema financiero a través del derecho a la protección, el reclamo y la notificación de cobros. Antes estábamos poniendo el peso de la prueba sobre el ciudadano. Ahora ponemos el peso de la prueba sobre la entidad financiera. En adelante, cualquier tipo de contratación o pedido de servicio deberá ser autorizado por el cliente. Lo que planteamos es que se cuente con la aceptación previa, tácita, explícita de los beneficiarios. Cualquier costo que una institución financiera o bancaria tenga que hacer sobre el usuario tiene que saber con claridad, tiene que estar expresamente aceptado. Para evitar que se reproduzcan los cobros indebidos, las sanciones económicas incrementarán en caso de reincidencia. Y si es que se vuelve reiterativo, tiene que incrementarse la sanción. ¿Para qué? Para corregir esas malas prácticas. El informe pasará entonces a manos de la presidenta de la Asamblea, quien deberá fijar día y hora para la sesión del Pleno para primer debate. Alexis Moncayo, Telediario. Y el personal del Grupo de Intervención y Rescate especializado en antiexplosivos de la Policía Nacional hizo un barrido en las instalaciones del Pleno de la Asamblea Nacional en Quito. El trabajo también incluyó el análisis y búsqueda de aparatos tecnológicos para evitar casos como el de la grabación de una llamada telefónica de la presidenta del Poder Legislativo días atrás. Y esta noche aquí en Telediario está con nosotros el asambleísta César Litardo, con quien hablaremos sobre la investigación en el Poder Legislativo de las denuncias del portal La Fuente sobre la posible vinculación del presidente Lenín Moreno con empresas offshore. Buenas noches, asambleísta, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario. Buenas noches, un saludo a todo el país que nos ve. Bueno, asambleísta, para arrancar la entrevista, ¿cómo debe asumir el Poder Legislativo, el bloque de país, esta investigación que arrancará en los próximos días la Comisión de Fiscalización sobre estas denuncias presentadas en contra del presidente de la República? Bueno, varios temas al respecto, ¿no? Primero, insistir en que nosotros como bancada siempre hemos estado predispuestos a que cualquier tipo de denuncias o eventos como estos sean procesados de la manera correcta. El día de ayer lo hemos hecho en ese sentido, más allá de que pensamos y estamos claros que los marcos legales y jurídicos están establecidos para un tema de procesamiento de un presidente de la República. Es decir, que lo ideal en este caso, lo jurídico, lo constitucional, es que si existe una denuncia contra un presidente, si hay las pruebas suficientes, quienes en la Asamblea tienen esa intención debieron haber recogido las 2/3 partes de firmas, haber puesto un juicio político, haber solicitado a la Corte Constitucional un dictamen favorable e iniciar este procedimiento. Pero más allá de eso, ayer nosotros hemos resuelto que la Comisión de Fiscalización, más allá de que, yo creo que el término correcto ni siquiera es decir investigar, simplemente que haga un procesamiento, revisión de la documentación como tal y que en un plazo de 20 días pase al Pleno de la Asamblea Nacional un informe al respecto. Lo que es un poco sorprendente es que quienes hacen las denuncias, quien hace la denuncia y su bancada que está involucrada en este proceso, quien también forma parte de la Comisión de Fiscalización, se opuso y votaron en contra de esta resolución. Ahora, ¿cómo van a canalizar todos estos temas? O sea, hace algunas semanas en el Poder Legislativo al menos aparecía la falta de voluntad, no sé si llamarlo así, de llevar a cabo un proceso de análisis al menos de este tema. Ahora el contexto es otro y se ha dado paso a que estas denuncias finalmente puedan ser tramitadas a través de la Comisión de Fiscalización.
Nunca se ha dicho que hemos obstaculizado. Lo que nosotros hemos dado claro es que esto en su momento se pretendió desviar la atención y el verdadero procesamiento de desestabilización que está en una agenda clara, que ya lo vemos incluso en los Twitter, en las declaraciones que hacen del sector correísta, indicando de que se vayan todos, de que muerte cruzada, de que exista ya una caotización política en el país, y que es un poco la agenda que ya está clara. Pero lo que nosotros en ese momento rechazamos fue que se quiso pretender engañar al Pleno de la Asamblea, tratando de llevar a comparecer al presidente de la Asamblea, al presidente de la República, perdón, a la Asamblea Nacional, con un artículo en el cual se establecía que es el artículo que está dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es competente para llamar a un ministro de Estado, cuando el procedimiento para llamar a un presidente es otro. En ese contexto nosotros rechazamos ese intento de querer engañar al país. De ahí en más, como lo hemos demostrado ahora, nosotros hemos dado las iniciativas, hemos dado las muestras claras, porque nosotros somos los más interesados que esto se esclarezca, porque entendemos de que esto nada más es una farsa en función de procesar esa desestabilización marcada que tiene varias líneas, varias aristas, en de poder generar un caos en este contexto, porque es sencillo. Si tienen las pruebas, si tuvieran los documentos que respaldan sus denuncias, ni siquiera pidieran un proceso de fiscalización o tal vez un proceso de creación de una comisión ocasional. Directamente ya hubieran puesto la denuncia a la comisión, al CAL como tal, y hubieran iniciado el trámite de un juicio político contra el presidente de la República, que es lo que establece la ley y la Constitución. Pero eso no ha pasado. No ha pasado, ¿por qué? Porque en definitiva no hay las pruebas suficientes para poder tener estos elementos, y lo que están buscando es desestabilizar. Bueno, en este contexto, ¿qué es lo que ustedes esperan? Usted como coordinador del bloque de Alianza País, ¿qué es lo que esperan frente a esta responsabilidad que tiene que asumir la Comisión de Fiscalización? Bueno, que en los 20 días que se le ha planteado hagan una revisión de los documentos. Hay que ver si estos documentos son certificados, si hay o no la posibilidad de corroborar su veracidad, porque también eso es parte de este procesamiento. Es decir, certificar que todos estos documentos que ha presentado el asambleísta Ronnie Aliaga son válidos. Por supuesto, porque al final no podemos, la Comisión de Fiscalización no puede actuar ni asumir responsabilidades sobre documentos que no estén validados oficialmente. Y en el país, en el tema de una solicitud de cooperación a nivel financiero, la única entidad que tiene esa capacidad de poder generar convenios con sus partes iguales en otros países es la Fiscalía General del Estado. Es decir que más bien la vía judicial ya debería, o de hecho tiene que hacer su trabajo como tal y poder hacer la investigación al respecto. Pero toda esa parte, todo ese procesamiento es que debe la comisión ya revisar y entregar este informe en 20 días, que entiendo será ya procesado también dentro del pleno como tal. Precisamente a esto iba. Este es un trabajo, una responsabilidad que ahora asume el Poder Legislativo, pero también lo ideal sería que el Poder Judicial pueda también llevar a cabo un tema de investigación. Entiendo que la denuncia está puesta ya en la Fiscalía. Me parece que lo más correcto es que la Fiscalía en el plazo correspondiente pueda ya empezar a emitir su criterio al respecto, que eso me parece que es lo correcto, es lo dable en este caso, sobre todo porque si revisamos toda la documentación o las denuncias que se presentan, son denuncias contra terceros, contra personas allegadas al presidente, y que se podría presumir o se intenta presumir de que así sea, y decir que hasta en eso un poco la Asamblea no tiene ni siquiera la competencia directa para poder investigar o para poder procesar o para poder llamar a un privado. Es decir que en todo esto, este temas, más allá de que no estén dentro del marco jurídico de la Asamblea, igual nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que en la Comisión de Fiscalización y en la Asamblea se pueda procesar este tema y el país tenga lo antes posible una respuesta. Por eso que hemos también puesto un plazo, no mayor a 20 días, para que esto tampoco se dilate y no tengamos la posibilidad de que el país tenga mucho tiempo sin conocer la verdad. Y en ese contexto nosotros estamos siempre prestos a esto. Y rechazando esta arista también que viene en todo este procesamiento, que es esta lista de espionaje, esta lista de que quieren utilizar y cautizar al país también utilizando herramientas políticas no correctas. El hecho, por ejemplo, de que hemos conocido en estos días que incluso se han metido con la intimidad del presidente. Es impresentable. Nosotros nos solidarizamos con el presidente de la República, con Lenín Moreno, porque es impensable que para intentar dañar políticamente
a una persona, incluso vayamos a meternos hasta la intimidad de esa persona como tal. Así que esas prácticas tienen que ser rechazadas, tienen que ser despojadas del ambiente político, y el ambiente político debe ir a esto, a lo político, el debate en torno a criterios, a diferencias, a criterios iguales, pero no llegar a estos niveles que lo que hacen es decirle al país que estamos tratando contra una agenda que busca desestabilizar al Ecuador, y no importa en ese sentido si es que esto implica dañar la honra de los seres humanos. Usted se refiere a estas fotografías y videos que en el transcurso de las últimas horas han empezado a divulgarse, sobre todo a través de las redes sociales, fotografías que evidencian actividades privadas del jefe de Estado junto a su familia. ¿Este tipo de elementos no podrían incorporarse al proceso de indagación, de investigación que llevará a cabo la Comisión de Fiscalización? Creo que son dos temas diferentes, ¿no? Nosotros rechazamos no solamente este caso que ha pasado con el señor presidente, sino también los casos de la espionaje contra la presidenta de la Asamblea y cualquier otro tipo de caso de espionaje contra cualquier ciudadano ecuatoriano. Me parece que tenemos ese derecho establecido en la ley a la privacidad, tener nuestra privacidad en torno a nuestros actos personales, y eso es un rechazo tajante que tenemos que hacer los ecuatorianos como tal. Y me parece que en ese contexto también el día de mañana vamos a presentar en la Asamblea una resolución para rechazar ese tipo de actividades que no tienen nada que ver con lo político y que lo que buscan es dañar a través de estas filtraciones o a través de este espionaje a personas que tienen un ámbito político y en ese sentido pues también son expuestos públicamente, pero en definitiva lo principal en este sentido es que nosotros también tenemos que pedir que se investigue a profundidad. ¿Ustedes creen que esta filtración de fotografías y videos realmente responde a un tema de espionaje? O sea, ¿alimenta esta posición de espionaje que se está llevando a cabo? Por supuesto que sí, porque hay cuentas en redes sociales que están haciendo una comparación o tratando de que se empate el tema de INA Papers con la vida personal del presidente, es decir, diciendo de que porque el presidente en su momento dado, cuando estaba en Suiza cumpliendo sus funciones diplomáticas, tenía reuniones privadas con grupos de amigos, y eso lo empatan como que esa relación con amistades en ese contexto tienen que ver con esta vinculación supuesta a los INA Papers. Es decir, están tratando de hacer toda una estrategia, armando toda una historia en torno a este contexto, y que me parece que, insisto, tenemos que diferenciar lo político de lo privado, y en ese contexto tener un mínimo de respeto hacia eso, y buscar que en el Pleno de la Asamblea o en cualquier debate político que tengamos nos refiramos en el debate a lo estrictamente político y no a lo personal. ¿Habrá entonces un pronunciamiento sobre este tema de las filtraciones? Va a haber un pronunciamiento muy enfático de rechazo a esta actividad, seguramente. También vamos a pedir, y basado en las líneas que deben ser, que se pueda también investigar estos casos y que el país tenga claro que todo esto va en función de una agenda que busca desestabilizar, que quiere que el gobierno ecuatoriano entre en una crisis política y que eso permita que el país se desestabilice lo antes posible. En ese contexto creo que nosotros estamos claros que el país, más allá de estos conflictos, lo que necesita es desarrollarse, el país necesita políticas que mejoren las condiciones de los ecuatorianos, el país lo que necesita es trabajar hacia un mejor futuro, y creo que estamos todos en ese plan de buscar mejores días para todo el pueblo ecuatoriano. Muy bien, muchas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, buenas noches. Agradecemos una vez más al asambleísta César Litardo, coordinador del movimiento Alianza País, quien nos ha ofrecido su punto de vista sobre la decisión que se ha tomado en la Asamblea Nacional de que se investigue esta posible vinculación de empresas offshore con familiares del presidente de la República a través de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Como tú. Comparte la emoción. Todos quieren tener mi plan. ¿Y cómo no quererlo? Desde que me cambié de plan, nunca más volví a decirle a mi amiga. Me quedé sin minutos. Un plan donde nunca más vas a tener que pedir la clave de Wi-Fi en ningún lado. El nuevo plan Todos Conectados de CNT viene con 2 gigas para navegar, minutos a toda la comunidad CNT, WhatsApp libre y 200 megas de Facebook por $7 más impuestos. El gobierno de todos.
La demanda para vivir en las grandes metrópolis aumenta y las ciudades verticales son el resultado de esta necesidad. En el 2011 la población humana ya había alcanzado los 7.000 millones. El panorama mundial está cambiando. Como especie, debemos tratar de prosperar viviendo entre millones. Planeta Peligro. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Más noticias aquí en Telediario. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, el temporal deja hasta el momento más de 27.000 damnificados y al menos 12.000 hectáreas de cultivos afectados. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, presidirá el comité para ayudar a las familias afectadas. Ante las emergencias en varias provincias por el fuerte temporal, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue designado como delegado permanente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante decreto ejecutivo 707 emitido por el presidente Lenín Moreno. Antes de su designación, Sonnenholzner, en representación del Gobierno Nacional, se desplazó junto a otros ministros de Estado a las zonas devastadas por los desastres naturales. Durante el aluvión en Quito estuvo en el lugar de la tragedia y recorrió las áreas afectadas. También visitó varios recintos en la provincia de Los Ríos y Guayas, anegados por las lluvias y la crecida de los ríos y sus afluentes. Hasta el 13 de marzo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza en la provincia de Los Ríos 8.288 afectados, en Guayas 5.577, Manabí 12.401, Esmeraldas 457 y El Oro 1.171 damnificados. La propuesta del segundo mandatario es garantizar la vida y seguridad, proveer alimentación, salud, vivienda y la recuperación económica del agro. En esta zona de Dos Albergues todavía hay espacio disponible. Insisto, y para todos los que nos ven, yo comprendo que los ciudadanos quieran quedarse cuidando sus enseres, pero no expongan a los niños, no expongan a los adultos mayores. Llévenlos por favor, pídanles por favor que ellos vayan a los albergues que están habilitados, donde tienen todas las facilidades para estar más tranquilos. Entonces camas, colchones, todos estaban sobre el nivel del agua y todo fue tan rápido que no se pudo rescatar nada. Lo que se pudo rescatar fue solo ropa, que hubo que ponerlas a secar. En cuanto a los cultivos en los ríos, hay 4.444,50 hectáreas entre afectadas y perdidas. Están llegando ya botes de los militares y también cerca de 30 militares de las Fuerzas Armadas, más la gestión del Ministerio de Transporte de Obras Públicas de traer cerca de 1.000 saquillos y también lo que son volquetadas de arena para poder fortalecer y reforzar este muro que está afectando en este sector. En Guayas, 267 hectáreas, en Manabí, 7.405, en El Oro, 187. En la provincia del Guayas, los cantones de Salitre y Daule continúan bajo el agua. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y aún no culmina marzo, sin embargo, los niveles históricos de lluvia que se registran en este mes ya fueron superados. Una serie de factores climáticos son los responsables de las intensas precipitaciones y ráfagas de viento. Sectores como Manantial, El Colibrí, Selva Alegre y en especial Cerro Hermoso, todos en el cantón Rumiñahui y provincia de Pichincha, amanecieron así, con árboles desprendidos de raíz, techos colapsados, cables en el piso, producto de la lluvia, granizada y una ráfaga de viento jamás antes experimentada en la zona. Porque sinceramente es algo de miedo, fue algo terrible, algo que primera vez se ha visto acá. La velocidad que alcanzaron estas ráfagas fueron tan fuertes que movilizaron estructuras con pesos de hasta 50 libras, ubicadas a 50 metros de distancia. Con esa fuerza destruyeron lo que encontraron en el camino, como por ejemplo, este vehículo. Como una jabalina. Atraviesa el techo, como le ven ahí, atraviesa el techo y se clava en el césped. En el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI determinan a este comportamiento como un proceso convectivo que se produce debido a una serie de factores climatológicos que se han conjugado
por ejemplo, la humedad y la nubosidad. Este tipo de nubosidad se caracteriza por provocar fuertes lluvias, tormentas eléctricas. Motivo por el cual los niveles históricos de lluvias en marzo han sido superados tanto en la región litoral como en la provincia de Pichincha. Si el comportamiento tradicional se mantiene, en abril las precipitaciones deberían reducirse en la costa y aumentar en el callejón interandino. Vamos a tener presencia frecuente de niebla, y la niebla es un fenómeno que reduce de manera considerable la visibilidad. En caso de tormenta eléctrica, la ciudadanía no escampar bajo árboles, no permanecer en lugares abiertos como son canchas de fútbol. A estas recomendaciones se suman el cuidado y limpieza de sumideros y alcantarillas, con lo cual no se evitarán las lluvias, pero sí la fuerza de los estragos que ya han causado en zonas como Rumiñahui y el propio Quito, donde se registró un aluvión en el barrio Osorio el viernes de la semana anterior. Alex Llanos, Telediario. Y Cuenca será el centro de un evento internacional cuyo objetivo es delimitar estrategias de conservación de los anfibios. Nuestro país es considerado uno de los mayores territorios de diversidad de estas especies en el mundo. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo. Existen identificadas más de 600 especies de ranas, muchas de estas únicas en el planeta. Su existencia es muy valiosa porque son un termómetro para que el ser humano conozca el estado de conservación del medio ambiente. Los anfibios son animales extremadamente sensibles a cualquier cambio que haya o que se dé en la composición de sus ecosistemas y nos muestran cómo está el estado de salud, el estado de conservación de cada uno de sus hábitats. Por eso Cuenca, a través de un simposio internacional, será el centro de análisis para la conservación de anfibios en el Ecuador. Del 30 de abril al 2 de mayo, 23 expertos debatirán y compartirán conocimientos con el único objetivo de proteger las especies. En el simposio tendremos exposiciones sobre taxonomía, sobre educación ambiental, sobre manejo ex situ. Nuestro país tiene, según representantes ambientalistas, varios proyectos de conservación, entre estos la reproducción y el rescate de hábitats. También se ha podido identificar a especies que se creían desaparecidas. En el tema de Atelopus bomolochus, que fue redescubierta en el 2015 en el sector de Cerro Negro, en el cantón El Sixi. Pero hay mucho más por hacer, por ejemplo, identificar amenazas y expandir áreas protegidas. Allí la importancia del simposio internacional, del que usted puede formar parte a través de la página web del Ministerio del Ambiente. Les invitamos a formar parte de este proceso, las inscripciones están ya abiertas. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y 6 estudiantes de distintas universidades del país que se destacaron en un concurso tecnológico fueron galardonados por la empresa Huawei. El concurso se llevó a cabo para poner a prueba el talento de estos profesionales. Los finalistas viajarán a México para participar en la competencia global de TIC y de ellos 2 a China. Es la primera vez que se realiza este concurso en Ecuador. Participaron un total de 1.070 estudiantes universitarios. Una mujer visionaria que empezó su lucha por conseguir los derechos de la mujer desde muy joven. Tenga la amabilidad de matricular a la señorita Hidalgo en el primer curso del Colegio Bernardo Valdivieso. En una época donde la sociedad no comprendería sus esfuerzos. ¿Por qué es tan malo que las niñas estudien? Matilda Hidalgo de Procel, la primera mujer latinoamericana en ejercer el derecho al voto. Para mí es un honor ser testigo de este hecho histórico. Hoy, 22 horas. Por Ecuador TV, comparte la emoción. Este jueves, 28 de marzo, en Primera Impresión, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para conocer cuál es su evaluación del trabajo realizado por el organismo para la realización de las elecciones, las observaciones hechas por los veedores internacionales del proceso y los cuestionamientos por la entrega de resultados. ¿Qué pasó con el sistema informático? Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, para analizar los resultados alcanzados por su organización política en los comicios de este domingo 24. Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País por Manabí, pedido de investigaciones contra el presidente Moreno en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llevarán a cabo? ¿Qué contempla la ley a propósito del caso denominado INA Papers? Primera Impresión, con Eduardo Calife. Comparte la emoción.
20:35. Gracias a todos por seguir con nosotros. Para cerrar el mes de la mujer, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, promovió el conversatorio Mujeres en la Sociedad. Deportistas, militares, educadoras y emprendedoras contaron sus historias e hicieron un llamado a continuar en la lucha por una sociedad más igualitaria. La mujer en la sociedad fue la temática del conversatorio realizado por el SECAP para conmemorar el mes de la mujer. Se compartieron 4 testimonios. Fátima es deportista. Antes de cumplir sus metas tuvo que enfrentar una enfermedad renal. Esto me permitió a mí representar al Ecuador en los Juegos Latinoamericanos en Argentina para pacientes trasplantados, y al ganar medalla de oro en triatlón me permitió clasificar a los Juegos en Londres. Su historia demuestra la fortaleza que hay en una mujer cuando se decide a vivir plenamente. Mayra Reynoso es teniente del Ejército y a lo largo de su carrera ha reivindicado la presencia del género femenino en profesiones que antes les eran negadas. Hemos demostrado que podemos realizar las cosas igual que los hombres. Para Jenny Lechón, compartir su historia es negarse a ser discriminada por mujer, por madre y por indígena. No ha sido fácil llegar hasta donde yo estoy. Asegura que para enfrentar dificultades aprendió a realizar 1000 tareas a la vez y transmite ese mensaje a las nuevas generaciones. Siempre nos han dicho nuestros antepasados que las mujeres tienen que ser iguales, que también tienen que trabajar, asimismo tienen que estudiar. Por su parte, Paola Gijón, subdirectora del SECAP, hizo memoria de la lucha histórica por la igualdad. Aunque en ciertos lugares aún falta mucho por hacer, afortunadamente en la actualidad la mujer desempeña roles de gran importancia en la sociedad. A través del encuentro se reconoció el trabajo que desempeñan todas las mujeres en su vida diaria, como una invitación a ser protagonistas de los cambios aún necesarios en la sociedad. Sofía Montoya, Telediario. Y diferentes actividades se realizan por el Mes Internacional de la Mujer. La Universidad de Guayaquil oferta cursos gratuitos de defensa personal. Esta acción se replicará en otros centros educativos superiores. Un deporte que en la actualidad capta la atención de mujeres es el taekwondo. La Universidad de Guayaquil brinda esta capacitación como un aporte a la comunidad. Porque vemos que es necesario por las continuas denuncias de agresión que sufren las damitas, entonces hay que prepararlas para que estén listas para la defensa personal. Bianca Mestanza, a sus 17 años, tiene claro el concepto y significado para su vida de esta disciplina deportiva. Te ayuda a formar tu carácter, te da liderazgo y te ayuda en momentos de situaciones críticas. Esto no es solo defensa personal, sino que también te ayuda a ti a que como persona te sepas definir. El curso está dirigido a mujeres de todas las edades. La temporada de vacaciones en la costa permite que madres e hijas participen de estas jornadas. Que vengan a aprender acá. ¿Por qué? Porque es bueno para que no puedan hacer cosas malas. Bueno, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Me parece muy importante que una mujer sepa defenderse, no para atacar, para defenderse. Eso nos va a ayudar a todos, independientemente de la edad que tengamos, a que podamos mantenernos activas. Asimismo, la meta es replicar durante abril este entrenamiento en otros centros educativos superiores. Vamos a replicar esto en la SPOL. Y así como ven ahora, tiene la participación de niñas, jóvenes, madres de familia. ¿Tiene algún costo? Es gratuito, ese es el tema que deberían aprovechar, que es gratuito, solamente tienen que venir con ropa deportiva y con ganas de aprender. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. Y en Guayaquil, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos reconoció el trabajo y trayectoria de mujeres que contribuyen con el desarrollo del puerto principal, dentro de la campaña Mujeres con Ñeque. Cada una de las cualidades de la mujer que enorgullece a Guayaquil fueron reconocidas en un acto simbólico. Blanca Salazar, quien tiene 74 años comunicando a través de la radio cómo mantener un estilo de vida saludable, se mostró satisfecha al ser parte de este galardón. Creo que se haga estas cosas a cualquier persona, sino que debe por lo menos un mínimo de mérito. Yo me siento en ese mínimo porque hay mucho más que hacer, porque la vida es muy larga si nosotros la sabemos cuidar y que depende de lo que comemos, nada más. Asimismo, el arte y la cultura tuvieron su espacio. Marigloria Cornejo, poetisa y abogada, calificó de gran acierto ser parte de las Mujeres con Ñeque.
porque la palabra grafica no solo con el fonema, sino con las acepciones que se le han asignado al ñeque. Es una mujer que no se amilana, una mujer valiente, una mujer de lucha, una mujer que no sabe decir no puedo. La trayectoria de empresarias como Laura Arteaga y Gloria Saltos se calificaron como referentes de emprendimientos que han crecido a pesar de las dificultades, creando fuentes de ingresos económicos para otras mujeres. El querer es poder, y yo lo que les aconsejo a las mujeres es que no sean negativas, que sean positivas, que no renieguen, que todos de los errores uno aprende y seguimos adelante. Y eso es lo único que les digo, que tengan fe y confianza. Para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, esta actividad es la manera de rendir homenaje a la mujer que aporta con el arte y trabajo para Guayaquil. Hemos utilizado una frase, ñeque, que es una frase muy guayaca y que significa poder, energía, fuerza, voluntad y sobre todo guerreras. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y se presentó la Guía de Derechos Sexuales y Reproductivos para las personas con discapacidad. Según datos del censo del 2010, un gran porcentaje de mujeres con discapacidad tienen hijos a edad temprana. La guía para las personas con discapacidad tiene dos componentes: salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de violencia. Para elaborarla se conversó con personas con discapacidad, expertos en género y el equipo del CONADIS. No es incorporar, es incluir. Incluirnos en la diversidad para que podamos ser iguales en la diversidad. Todos somos diversos y todos tenemos los mismos derechos. La oficial de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas dijo que no había datos sobre este grupo, pero que se encontró uno en el censo de 2010, sobre la edad en que las mujeres con discapacidad tenían su primer hijo. Y la mayoría tuvieron antes de los 19 años de edad y 3% reportó haber tenido su primer hijo antes de los 14 años de edad, estar casada y tener una discapacidad intelectual. Es un dato que movió mucho para que podamos trabajar esta guía. La delegada del Plan Toda una Vida dijo que la guía será útil para implementar los planes en favor de las personas con discapacidad con la misión Las Manuelas. Y garantía de los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en condición de extrema pobreza, a través del despliegue de manuelas que son gestoras sociales que se despliegan a nivel nacional para la atención de las personas con discapacidad. Mientras se destacó que es necesario romper barreras y promover la inclusión educativa de las personas con discapacidad desde tempranas edades. La inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad en nuestras aulas la entendemos como una gran oportunidad para todos, un plus en la educación que ofrecemos, ya que una relación natural con la familiaridad de estar y crecer juntos día a día, siendo diversos, nos beneficia a todos, nos hace seres humanos con menos prejuicios hacia los demás. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y las ganas de emprender e innovar fortalecen las capacidades de los ciudadanos para iniciar un negocio. Conozca a continuación cómo dos jóvenes oriundos de Galápagos, a través de sus productos, buscan un lugar en el mercado nacional e internacional. La cultura del cuidado ambiental de Galápagos motivó la creación de un negocio que capte la atención de los turistas. Así nace Salopus, gafas elaboradas con elementos de madera y plástico. En Galápagos todo es ecológico, no se puede dañar el medio ambiente, queríamos ver la manera de tener unas gafas renovables. El objetivo de este joven emprendedor es ubicar su marca y utilizar nuevos elementos para innovar en la fabricación de sus productos. Ya queremos expandirnos a nivel internacional, queremos establecer la marca Salopus, ser los pioneros, ya lo que es establecer las gafas a base de madera y bambú, con marcos de acetato y de plástico. La elaboración y comercialización de la cerveza artesanal también gana terreno a la hora de emprender. Siempre tuvimos con mi amigo este deseo de crear un producto propio, de crear algo que nos diferencie, buscar generar empleo más no buscarlo. Omar Jiménez indica que ya se construye en Galápagos una planta para la producción de esta bebida. Su ejecución permitirá dinamizar la economía de la zona. Toda la cerveza que hay en Galápagos viene de acá de la parte continental en barco, entonces los precios llegan un poco elevados. Ya haciéndola ya nosotros mismos bajamos un poco los costes también, porque el objetivo
es obviamente también generar empleo para la comunidad local. Ambos emprendedores coincidieron que la clave de sus negocios es creer en sus sueños y trabajar con esfuerzo para que permanezcan en el tiempo. Guadalupe Ayoví, Telediario. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Un espacio abierto para todos los emprendedores ecuatorianos, donde podrán intercambiar experiencias y oportunidades de negocio. Una vitrina para quienes inician su camino al éxito. Empezando desde cero. Próximamente, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Por el Día Nacional del Fútbol Femenino. No te puedes perder este cuadrangular amistoso junto a grandes equipos. Club Las Ñañas, Selección del Ecuador Sub-20, Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica. Vive las emociones del fútbol femenino. Este viernes 29, sábado 30 y domingo 31. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias internacionales. Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, fue recibida en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense rechazó la presencia de militares rusos en Venezuela. En cuanto llegó a los Estados Unidos, Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, denunció el riesgo que corre el líder opositor, quien fuera víctima de un atentado. A Juan Guaidó buscan acabarlo, no solamente destruyendo su alrededor y su entorno. Ya vemos como hoy colectivos armados se atreven a apuntarlo con armas a su vehículo, a lanzar piedras y a lanzar explosivos a su carro saliendo de su trabajo. Ella además se refirió a la crisis eléctrica en el país sudamericano y sus consecuencias inmediatas. Es una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela. Las cifras de víctimas son tan lamentables como las de cualquier guerra. Horas después, Rosales mantuvo una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien habló sobre las medidas para sacar a Nicolás Maduro del poder que ha tomado su gobierno. Estamos ejerciendo una gran presión justo ahora. Ellos no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Estamos ejerciendo una gran presión ahora. Incluso ahora no tienen electricidad. Y aparte de la opción militar, creo que es la presión más grande que estamos ejerciendo ahora. Lo único que ustedes necesitan entender es que todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones. Mencionó además la presencia de soldados rusos denunciada por el mismo Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela, respecto a la presencia de soldados rusos en las centrales eléctricas. Rusia tiene que irse. La reunión ocurre mientras el régimen de Nicolás Maduro asegura que el segundo corte masivo de energía eléctrica que afecta al país responde a un sabotaje que investiga la Fiscalía General. Fernanda Vera, Telediario. Mientras tanto, en Venezuela, el autoproclamado presidente Juan Guaidó hizo un nuevo llamado a la ciudadanía. Convocamos este sábado en todo el territorio nacional, a rechazar, a exigir el cese de la usurpación, a rechazar la falta de servicio público, que se fue la electricidad. No podemos quedarnos como actores pasivos. ¿Ustedes saben qué dice el régimen? No, mira, fíjate, se fue la luz y no dijeron nada. Se acostumbraron. Bueno, se vaya una sorpresa. Porque no solamente que el sábado vamos a protestar, sino cada vez que se vaya la luz, ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? Ajá. Hacer valer nuestros derechos. Y una comisión de ministros de Perú viajará a las regiones de Apurímac y Cusco, en el sur del país, para entablar un diálogo con habitantes del área de influencia de las minas Las Bambas, una de las más grandes extractoras de cobre en el país. Los pobladores exigieron que la mina pague por el derecho de uso del camino
y rechazaron que la carretera fuera declarada como vía nacional sin una consulta previa. La tensión se incrementó en la zona luego de que el pasado viernes fueron detenidos varios asesores legales y dirigentes de los comuneros. Más noticias internacionales. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ofreció su renuncia al Parlamento a cambio de que se apruebe su propuesta de acuerdo para que el país se separe de la Unión Europea. May, quien hizo pública su propuesta este miércoles, aseguró que de conseguir los votos necesarios para aprobar el acuerdo del llamado Brexit, ella no seguirá en el cargo para la próxima fase de la negociación. La Cámara de los Comunes todavía no responde a la propuesta, sin embargo, poco después del anuncio, la libra esterlina registró una leve caída en su valor. El gobierno de Colombia suspendió este miércoles la mesa de diálogo con representantes de varias comunidades indígenas, quienes mantienen bloqueada desde hace 17 días la vía panamericana, principal conector entre el interior y el sur del país. La ministra del Interior colombiana, Nancy Gutiérrez, explicó que el presunto secuestro de un integrante del ejército sería la causa para suspender el diálogo. El Consejo Regional Indígena del Cauca, por su parte, denunció en más de una ocasión abusos por parte de efectivos de la fuerza pública. Nosotros estamos solicitando que el señor presidente de la República, como primer comandante de las fuerzas militares, explique por qué razón se ha venido existiendo una presencia muy fuerte de tropas del ejército, de personal del ESMAD, de personal vestido de civil no identificado, de carros sin placas, de operativos que exhiben armamento, de sobrevuelos de helicópteros, etcétera. Y la Fiscalía de Brasil fue uno de los últimos organismos en rechazar la decisión del presidente Jair Bolsonaro de conmemorar el golpe militar de 1964, que cumple 55 años el próximo 31 de marzo. El Ministerio Público Federal aseguró que no se puede festejar un golpe de Estado, ya que esto es incompatible con el Estado de Derecho de ese país. De su parte, el ministro de Defensa de Brasil rechazó el uso de la palabra conmemoración y dijo que se trata de recordar una fecha histórica de Brasil con la participación decisiva de las Fuerzas Armadas. Y los abogados defensores del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron un nuevo juicio para su cliente. El equipo jurídico justificó el pedido aduciendo que hubo una supuesta conducta inapropiada del jurado que lo privó de su derecho constitucional a tener un proceso justo. El anuncio llega después de que el mexicano, considerado como uno de los más grandes capos de la droga, fuera encontrado culpable de varios cargos de narcotráfico y enfrenta una posible cadena perpetua. En Argentina, los problemas de explotación laboral están presentes en su sociedad. ¿Cómo viven los trabajadores su día a día? Les contamos en el siguiente reportaje de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle de Alemania. Fidel Daza llegó engañado a Argentina en 1995, con solo 20 años. En Sucre, Bolivia, una agencia le prometió un buen empleo en la industria textil de Buenos Aires, pero ya en la frontera le quitaron el documento de identidad y en la capital argentina comenzó a trabajar en una habitación de 6 metros cuadrados, donde también tenía que dormir. Cuando te das cuenta, trabajaste por ahí hasta 18 horas al día. Y generalmente, incluso trabajaba, como dice, cama caliente. Había otros costureros que por ahí vos mismo que estabas trabajando, estás durmiendo en tu cama, ¿no? Además, el pago de unos centavos por prenda se iba atrasando. Te empiezan a decir el verso de que ¿para qué vas a necesitar el dinero que a fin de año podemos arreglar, no? Siempre te hacen eso, realmente. Y cuando vos llegas a fin de año y querés por ahí que te lo dé el dinero o que te lo paguen, ya te empiezan por ahí, ya te empiezan a ajustar. Su patrón le advertía que en la calle corría peligro de que la policía lo detuviera por ser inmigrante ilegal. Fidel veía que uniformados iban a cobrar sobornos a aquel taller. Un día escapó, pero después trabajó en otra decena de lugares similares. Hace 7 años se incorporó a la cooperativa de la Fundación Alameda, que fabrica la marca No Chains.
En 2018, las autoridades argentinas rescataron a 718 personas de las redes de trata y el principal grupo estaba integrado por obreros textiles bolivianos. Otros eran explotados en la prostitución y la agricultura. La responsable de la lucha contra la trata del Ministerio de Seguridad argentino, Carolina Barone, explica que la principal vía de detección de estos casos es una línea telefónica gratuita para hacer denuncias anónimas. Muchas veces hay domicilios donde hay máquinas de coser funcionando todo el día y los vecinos escuchan que hay permanentemente durante 24 horas máquinas funcionando. Es una alerta, es un indicio que nos puede decir que allí puede haber un taller clandestino, o cuando hay menores también. Entonces son diferentes formas, y también la propia investigación que recae del trabajo de análisis criminal. Pero las autoridades también afrontan reproches, así lo manifiesta Juan Vázquez, que llegó de La Paz a los 9 años, trabaja en la cooperativa textil Juana Vilca e integra el colectivo boliviano Simbiosis Cultural. El gobierno es responsable de que este sistema siga produciendo, siga reproduciendo en esas condiciones. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno tranquilamente le puede decir a cualquier marca que está produciendo, que está vendiendo, que está produciendo en Argentina y que está vendiendo así, que muestre cómo está hecha esa ropa. En diciembre pasado, una niña de 11 años murió en un incendio en un taller ilegal en Buenos Aires, donde trabajaba su madre. Lo mismo les ocurrió a 5 menores en 2006 y a 2 en 2015. Fidel Daza define su experiencia en los talleres textiles clandestinos como un vía crucis. Para mí es una esclavitud del siglo XXI. Fidel ha recuperado la libertad, pero aún quedan millones de víctimas de trata en todo el mundo, según Naciones Unidas. Fanático. Así es, arranca Fanático. Fernando Estrada ya está con nosotros con lo mejor de la información deportiva. Muchas gracias, Fabricio. Un fuerte abrazo para ti y para todos los fanáticos que siguen a esta hora la información deportiva. Mucho que repasar en una nueva jornada de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano que se avecina, y Liga Deportiva Universitaria con equipo alterno visita a un rival durísimo, Barcelona Sporting Club en el Monumental. Bien, revisemos entonces la información del cuadro albo. Lo dijo claramente Pablo Repeto. Liga presentará un equipo alternativo, seguramente algo mixto. Liga tiene un equipo muy completo, a casi 3 jugadores por posición, y eso hay que destacarlo. Un equipo preparado para enfrentar todas las competiciones que tendrán esta temporada: Campeonato Nacional, Copa Libertadores y la misma Copa Ecuador, que este año dará inicio también en primera categoría del fútbol ecuatoriano. Así que Liga está preparado para esto. Pondrá ante Barcelona, dándole prioridad a la Copa Libertadores, y como tiene mucha lógica, ¿no? Porque este formato permite aquello, ¿no? De que te puedas descuidar uno que otro partido, básicamente porque es muy complicado que un equipo como Liga se quede fuera de los playoffs, considerando que debería ser uno de los 8 mejores del campeonato. De eso es consciente Repeto y la gente de Liga, y por eso pues presentarán un equipo alterno que lógicamente irá a buscar un buen resultado a Guayaquil, pero pues y con la consigna del partido de Copa Libertadores la semana entrante. Así se prepara el equipo de Pablo Repeto. Sabemos que va a ser duro, porque quizás algunos de los jugadores que jueguen no tienen un conocimiento como entre ellos, como de repente lo tienen cuando vos jugás con el equipo y se repite el equipo. En este caso va a haber unos cambios que de repente en esa parte podemos dar alguna ventaja, que no quiere decir con esto que vayamos a perder el partido y que hoy digamos que no tenemos chance de ganar. Clarísimo, Repeto, ¿no? Van a buscar un buen resultado. Igual Liga es un equipo que tiene muchas alternativas como para poder plantearse de manera muy seria en el Monumental. Barcelona, en cambio, juega un solo torneo por el momento, ¿no? El campeonato ecuatoriano, la Liga Pro, donde Barcelona tiene el mismo puntaje que Liga y seguramente intentará sumar de a 3 para ya tratar de sacar una distancia desde estos momentos del campeonato ante el cuadro albo. Más allá de cualquier situación, lo que Barcelona busca es confianza de cara a todo el ambiente pesado con el que arrancó el año Barcelona, y que intentan calmar un poco las aguas. El equipo de Almada recupera 5 elementos, o sea, no es poco, y son 5 elementos que son jugadores importantes para el cuadro canario y que serían parte de la plantilla convocada para enfrentar a los albos. Escuchemos las voces del cuadro canario.
Bien, seguimos revisando información y en el ámbito internacional hay mucho que destacar, sobre todo algo que entristece al mundo del deporte porque de todas maneras seguimos recordando con mucha pena lo que sucedió en el accidente aéreo del cuadro brasileño del Chapecoense. Bueno, les cuento que el periodista que sobrevivió a aquel accidente aéreo falleció. Rafael Hensel, de 45 años, quien fue uno de los sobrevivientes del accidente aéreo en 2016, cuando acompañaba al club chapecoense en Colombia para la final de la Copa Sudamericana, donde fallecieron 71 personas, murió la noche de este martes. El periodista brasilero sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba fútbol con unos amigos. El cuadro chapecoense, en sus redes sociales, lamentaron el fallecimiento del periodista. El delantero peruano Paolo Guerrero consiguió que se abra un proceso penal contra el abogado del hotel, donde presuntamente ingirió un té de coca que le hizo dar positivo por dopaje y pasar 14 meses suspendido. El capitán de la selección de Perú denunció a Jaime Durant por presuntamente haber mentido a la Agencia Mundial Antidopaje en las informaciones que remitió al organismo sobre las circunstancias ocurridas en el interior del hotel que condujeron al dopaje de Guerrero. El delantero consideró que las presuntas falsedades del abogado del hotel causaron un daño material moral, profesional y psicológico, así como una afectación a su reputación. El fútbol chino está conmocionado. Uno de los jugadores con mayor proyección del país asiático sufrió una dura sanción por parte de su club. Wei Shihao, jugador del Guangzhou, fue castigado por su club y no podrá jugar por un mes. La pena fue establecida debido a que, en el partido por el tercer puesto de la Copa China 2019 que jugaron el seleccionado local y Uzbekistán, el futbolista le aplicó una patada a Otabek Shukurov, que horas más tarde fue diagnosticado como una fractura de tibia. Además, el club al que pertenece estudiará su despido definitivo por haber realizado una falta de gravedad en un partido con la selección. Terrible, terrible lesión y una sanción que hasta cierto punto es justificada por parte del club a nivel local, en la liga local, lógicamente, de aquel país. De nuestra parte, por el momento es todo en los deportes. Nos reencontramos, Fabricio, más adelante a las 23 horas en Fanático con mucha más información. Claro que sí, muchas gracias a Fernando Estrada por la información deportiva. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en Telediario Estelar. Regresaremos mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para todos. Feliz noche.